Si curas a mi hijo en silla de ruedas te adopto, se rió la mujer rica del pobre niño de la calle. Y él lo logró. Victoria Montemayor nunca pensó que esas palabras la perseguirían como una maldición. Las había pronunciado entre carcajadas histéricas mientras los guardias de seguridad del hospital privado arrastraban al niño sucio hacia la salida, sus pequeñas manos aferrándose desesperadamente al marco de la puerta de la habitación donde su hijo Diego permanecía inmóvil desde hacía 2 años. Lo que no sabía Victoria era que ese niño de 11 años, con la ropa desgarrada y los ojos que habían visto demasiado, tenía un nombre que la conectaba con el pasado más oscuro que había intentado enterrar. Se llamaba Matías, y era el hijo de la mujer que ella había destruido 20 años atrás. Elena Vázquez había sido la fisioterapeuta más brillante del país, una joven de barrio que había logrado llegar a la élite médica a base de talento puro. Victoria la había contratado para rehabilitar a su primer esposo después del accidente que lo dejó cuadripléjico. Pero lo que comenzó como terapia médica se convirtió en algo más cuando vio cómo Elena devolvía la esperanza a un hombre que había perdido las ganas de vivir. La traición que Victoria sintió cuando descubrió que su esposo se había enamorado de Elena fue tan devastadora que decidió destruir ambas vidas. Fabricó evidencia de negligencia médica, sobornó testigos y logró que Elena perdiera su licencia, su carrera y toda posibilidad de futuro. Su esposo murió 6 meses después, destrozado por la culpa, pero Victoria había conseguido su venganza, o eso creía. Elena desapareció en los barrios marginales, embarazada de un hombre que nunca conoció, y Victoria pensó que esa historia había terminado para siempre, hasta que ese niño apareció en el hospital, con los mismos ojos verdes de Elena, y una determinación que helaba la sangre. Matías había crecido viendo a su madre consumirse lentamente en la pobreza, trabajando como curandera de barrio porque ya no podía ejercer la medicina, usando sus conocimientos para ayudar a quien pudiera pagarle unas monedas. Elena nunca le había contado quién era responsable de su desgracia, pero el destino tiene formas crueles de cerrar círculos, y cuando Matías escuchó el apellido Montemayor en los pasillos del hospital, algo en su interior le dijo que había encontrado al enemigo que ni siquiera sabía que tenía. Pero Matías tenía un secreto que ni él mismo comprendía completamente. Había heredado algo más que los ojos de su madre. Durante años había observado cómo Elena combinaba conocimientos médicos tradicionales con técnicas que parecían imposibles, cómo sus manos parecían encontrar exactamente los puntos donde el dolor se acumulaba, cómo lograba que músculos atrofiados respondieran cuando nadie más podía explicar por qué. Elena lo había entrenado sin darse cuenta, transmitiéndole no solo conocimientos anatómicos avanzados, sino también una comprensión intuitiva del cuerpo humano que bordeaba lo sobrenatural. Cada noche, en su apartamento miserable, Elena había usado las pocas horas de lucidez que le quedaban después de trabajar 16 horas diarias para enseñarle todo lo que sabía, como si intuyera que algún día él tendría que usar esos conocimientos para algo más grande que simplemente sobrevivir. La noche después de que Victoria se burlara de él, Matías no regresó a la caja de cartón que llamaba hogar. En lugar de eso, se dirigió al apartamento donde su madre yacía muriendo de cáncer de páncreas, una enfermedad que había estado ocultándole durante meses. Elena lo miró con los ojos vidriosos por la morfina y le preguntó por qué había llorado, por qué su ropa estaba más desgarrada que de costumbre. Cuando Matías le contó sobre Victoria Montemayor, sobre su hijo paralizado, sobre la promesa cruel, Elena se incorporó en la cama con una fuerza que no debería haber tenido. «Esa mujer», susurró, «esa mujer me quitó todo. Pero tú, mi amor, tú vas a quitárselo a ella». Las palabras salieron de Elena como veneno destilado por años de amargura, pero también como una profecía que había estado esperando el momento perfecto para cumplirse. Lo que Elena le reveló esa noche cambió todo lo que Matías creía saber sobre su vida. Victoria Montemayor no era solo una mujer rica y cruel, era la razón por la que habían vivido en la miseria, la razón por la que Elena había perdido su carrera, la razón por la que nunca habían tenido una oportunidad de ser felices. Pero más importante aún, Elena le contó sobre Diego, el hijo de Victoria, y sobre el verdadero origen de su parálisis. No había sido un accidente de equitación como toda la familia creía. Había sido una sobredosis de relajantes musculares que el propio niño se había administrado después de escuchar una discusión terrible entre sus padres, después de enterarse de que su padre quería divorciarse de Victoria para casarse con una mujer más joven.
El escándalo que siguió había sido cuidadosamente encubierto, pero Elena había estado ahí. Había visto cómo una familia se desintegraba y cómo un niño inocente pagaba el precio de los pecados de sus padres. Diego había intentado suicidarse a los 6 años, pero había calculado mal la dosis. En lugar de morir, había quedado paralizado de la cintura hacia abajo. Victoria había encubierto el intento de suicidio, había sobornado médicos, había creado la historia del accidente para proteger su reputación social. El padre de Diego había muerto en un accidente automovilístico 6 meses después. Un accidente que Elena sospechaba que había sido cuidadosamente orquestado por Victoria para eliminar al único testigo de la verdad. Pero Elena había estado ahí. Había sido parte del equipo médico que inicialmente trató a Diego, y sabía la verdad. Sabía también que la parálisis del niño tenía un componente psicológico masivo. Su cuerpo se había convertido en la prisión física de un trauma emocional que nunca había sido tratado. Una manifestación somática del intento de muerte que su mente consciente había olvidado pero que su cuerpo recordaba cada día. Si quieres sanarlo, le dijo Elena con su último aliento, no necesitas magia. Necesitas que él quiera vivir otra vez. Necesitas que entienda que merece caminar. Y necesitas que su madre pague por lo que nos hizo. Elena murió al amanecer, pero no antes de entregar a Matías un sobre que contenía toda la evidencia que había guardado durante 20 años. Documentos médicos robados, grabaciones secretas de conversaciones comprometedoras, fotografías de sobornos, testimonios de testigos que habían sido silenciados, todo lo necesario para destruir no solo a Victoria Montemayor, sino a toda la red de corrupción que había construido a su alrededor. Era un arsenal de destrucción que Elena había compilado meticulosamente, esperando el día en que pudiera usarlo para obtener justicia. Matías pasó 3 días sin comer, leyendo y releyendo cada documento, escuchando cada grabación, memorizando cada detalle de la red de mentiras que Victoria había tejido. La evidencia era abrumadora. Victoria no solo había destruido a Elena, sino que había arruinado las carreras de otros médicos que se habían interpuesto en su camino. Había encubierto negligencias médicas que habían costado vidas, había usado su fortuna para comprar silencio y complicidad en una escala que era casi inimaginable. Pero lo que más lo perturbaba era descubrir que Diego no era el único niño que había sufrido por las acciones de Victoria. Había otros, hijos de familias que habían sido destruidas, niños que habían perdido a sus padres por negligencias médicas encubiertas, víctimas colaterales de una mujer que había convertido su dolor personal en una cruzada de destrucción sistemática. Podía exponer a Victoria, destruir su reputación, enviarla a la cárcel por el encubrimiento del intento de suicidio de Diego y por docenas de otros crímenes. Tenía suficiente evidencia para derribar no solo a Victoria, sino a toda la estructura de poder corrupta que la rodeaba. Pero algo más profundo lo movía, la posibilidad de sanar realmente al hijo de su enemiga, no por compasión, sino para demostrar que era superior a la mujer que había arruinado su vida. Era una venganza más sofisticada, más devastadora que cualquier exposición pública. Salvar al hijo de Victoria y luego revelarse como el hijo de Elena, obligándola a vivir con la contradicción de amar al hijo de la mujer que había odiado. El problema era que hacerlo requeriría que Victoria confiara en él, que lo dejara cerca de Diego, que cumpliera su promesa cruel de adoptarlo si lograba el milagro. Era un juego peligroso que requería que se convirtiera en un maestro de la manipulación psicológica. Durante 2 semanas, Matías se preparó para su regreso. Usó el dinero que Elena había escondido bajo el colchón para comprarse ropa decente. Se cortó el cabello. Practicó modulando su voz para sonar más educado, más sofisticado, pero más importante aún, estudió obsesivamente todos los aspectos del caso de Diego. Los reportes médicos que Elena había robado, las notas psiquiátricas que habían sido suprimidas, los estudios neurológicos que mostraban que el daño espinal no era tan severo como habían diagnosticado inicialmente. La parálisis de Diego era real, pero estaba mantenida en parte por el trauma psicológico, por la culpa inconsciente que cargaba, por la creencia profunda de que merecía estar castigado. Si podía romper esas barreras psicológicas, si podía hacer que Diego enfrentara la verdad sobre su pasado y se perdonara a sí mismo, había una posibilidad real de que recuperara al menos parte de su movilidad. Pero Matías también tenía que lidiar con sus propios demonios. Cada vez que pensaba en Victoria, sentía una rabia que lo consumía por dentro, un odio heredado que había mamado con la leche materna.
Elena había muerto amargada, resentida, consumida por el deseo de venganza que nunca pudo satisfacer, y Matías había heredado no solo su dolor, sino también su sed de justicia. La idea de fingir cariño por Victoria, de permitir que lo tocara, que lo llamara hijo, le revolvía el estómago, pero sabía que era el precio que tenía que pagar para acercarse lo suficiente como para destruirla desde adentro. Cuando Matías regresó al hospital 3 semanas después, era un niño diferente. Había usado parte del dinero que Elena había escondido para comprarse ropa decente. Había estudiado obsesivamente los expedientes médicos de Diego que había robado, y había practicado técnicas de fisioterapia hasta que sus pequeñas manos sangraron. Pero más importante aún, había desarrollado un plan que era tan brillante como perturbador. Iba a curar a Diego no solo físicamente, sino emocionalmente, y en el proceso iba a hacer que Victoria se enamorara de él como del hijo que nunca tuvo, solo para después revelarle quién era realmente y destruirla desde adentro. Era una venganza que requería que sacrificara su propia inocencia, que se convirtiera en un manipulador tan hábil como la mujer que quería destruir. Victoria casi no lo reconoció cuando apareció en la puerta de su mansión. El niño sucio del hospital ahora parecía un joven caballero. Hablaba con una articulación perfecta y tenía una confianza que resultaba perturbadora en alguien tan joven. Sus ojos verdes, que antes habían brillado con desesperación, ahora tenían una intensidad fría que la hizo estremecer. «Vengo a cumplir con nuestro acuerdo», le dijo. Y algo en su tono hizo que Victoria sintiera un escalofrío que no pudo explicar. Había algo en la postura del niño, en la forma en que sostenía su mirada sin pestañear, que le recordaba a alguien, pero no podía identificar a quién. Diego estaba en su habitación, como siempre, mirando por la ventana hacia un jardín que hacía años había dejado de interesarle. Su mundo se había reducido a esas 4 paredes, a los libros que leía sin entusiasmo, a las horas interminables viendo televisión sin realmente procesar lo que veía. Había desarrollado una apatía defensiva que lo protegía del dolor de recordar lo que había perdido, pero también lo mantenía prisionero en una existencia que era apenas un paso por encima de la muerte. Cuando Matías entró, el niño de 8 años lo miró con la misma expresión vacía que había perfeccionado para ahuyentar a doctores, terapeutas y cualquiera que viniera a curarlo. Había aprendido que si se mostraba lo suficientemente indiferente, lo suficientemente desahuciado, la gente eventualmente se rendía y lo dejaba en paz. Pero Matías no habló de medicina ni de ejercicios. En lugar de eso, se sentó en el suelo y le dijo: «Sé por qué tomaste esas pastillas, sé que querías morirte, y sé que una parte de ti todavía quiere hacerlo». Las palabras cayeron en la habitación como bombas, destrozando años de cuidadoso silencio, de mentiras protectoras, de secretos familiares que habían sido enterrados tan profundamente que Diego había comenzado a creer que tal vez realmente había sido un accidente. Diego se tensó inmediatamente, sus ojos llenándose de pánico. Nadie sabía sobre las pastillas. Nadie sabía que había sido él, que había escuchado a sus padres peleando sobre el divorcio, sobre la nueva mujer en la vida de su padre, sobre cómo Diego era un error que los había atado a un matrimonio que ambos odiaban. Había decidido que si él no existía, tal vez ellos podrían ser felices. Había calculado que una botella de relajantes musculares sería suficiente para dormirse para siempre. Pero había calculado mal la dosis y había despertado en un hospital, paralizado y rodeado de médicos que hablaban en susurros sobre accidentes de equitación y daño espinal irreversible. «No sé de qué hablas», murmuró, pero su voz temblaba con una mezcla de terror y alivio. Terror de que alguien finalmente supiera la verdad. Alivio de que tal vez ya no tendría que cargar solo con el peso de su secreto. «Tu madre te ha mentido toda tu vida», continuó Matías con una calma cruel que había aprendido de Elena, quien a su vez la había desarrollado durante años de tratar con pacientes que necesitaban escuchar verdades dolorosas. «Te ha hecho creer que fuiste víctima de un accidente, pero tú y yo sabemos que fuiste víctima de algo mucho peor. De padres que te hicieron sentir que eras un estorbo, que tu existencia era el problema que impedía su felicidad». Diego comenzó a llorar. No las lágrimas controladas que había aprendido a usar para manipular a los adultos cuando necesitaba algo, sino sollozos profundos y desgarradores de un niño que por primera vez en años se sentía comprendido, visto, reconocido en su dolor más profundo. Pero Matías no se detuvo ahí.
Con la precisión de un cirujano que conoce exactamente dónde cortar, comenzó a desmantelar sistemáticamente todas las defensas psicológicas que Diego había construido alrededor de su trauma. Le explicó que la parálisis no era solo física, que su cuerpo había tomado literalmente su deseo de muerte y lo había convertido en una prisión de carne. Le describió cómo la culpa inconsciente había paralizado no solo sus piernas, sino su voluntad de vivir, su capacidad de experimentar alegría, su conexión con el mundo exterior. Era una terapia brutal, sin anestesia emocional, pero Diego la recibía como un hombre sediento recibe agua, porque finalmente alguien estaba hablando de su realidad en lugar de pretender que no existía. Lo que Matías hizo durante las siguientes semanas fue técnicamente fisioterapia, pero en realidad era cirugía psicológica de la más alta complejidad. Cada ejercicio venía acompañado de conversaciones que desarmaban las barreras emocionales que Diego había construido alrededor de su trauma. Matías le enseñó que la culpa no era suya, que los adultos que lo rodeaban habían fallado en protegerlo, que merecía una segunda oportunidad de vivir. Pero también le enseñó algo más peligroso, que Victoria era responsable de mucho más dolor del que él imaginaba, que su madre había construido un imperio de mentiras y corrupciones que se extendía mucho más allá de su familia. Cada sesión era un delicado equilibrio entre sanación y manipulación. Matías genuinamente quería ayudar a Diego porque podía ver su propio dolor reflejado en los ojos del niño, pero también estaba plantando semillas de dudas sobre Victoria, revelaciones cuidadosamente dosificadas sobre la verdadera naturaleza de su madre. Le contó sobre otros niños que habían sufrido por las decisiones de Victoria, sobre familias que habían sido destruidas por su red de corrupción, sobre la diferencia entre la imagen pública de benefactora que Victoria cultivaba y la realidad privada de su crueldad calculada. Mientras trabajaba con Diego, Matías también seducía emocionalmente a Victoria con una maestría que era aterradora en alguien tan joven. Era un proceso calculado y despiadado. Se mostraba como el hijo perfecto que ella nunca había tenido, inteligente pero no amenazante, ambicioso pero respetuoso, capaz de entender su mundo de privilegios pero también de desafiarlo con una inocencia que ella encontraba refrescante. Matías había estudiado meticulosamente todos los aspectos de la personalidad de Victoria, todas sus inseguridades y necesidades emocionales no satisfechas, y había diseñado una persona específicamente para llenar esos vacíos. Victoria había pasado su vida rodeada de personas que la querían por su dinero, que la adulaban por su poder, que fingían amarla por conveniencia. Pero Matías parecía diferente. La desafiaba intelectualmente, la hacía reír con observaciones perspicaces sobre el mundo. Mostraba una madurez que era refrescante comparada con la superficialidad de su círculo social habitual. Comenzó a confiar en él de maneras que no había confiado en nadie en décadas, compartiendo secretos sobre su pasado, sus miedos, sus arrepentimientos. Era exactamente lo que Matías había planeado. Victoria estaba bajando sus defensas, exponiéndose emocionalmente, volviéndose vulnerable al ataque que él había estado preparando durante meses. El primer día que Diego movió los dedos de los pies, Victoria lloró de alegría. Era la primera señal de progreso real en 2 años. La primera prueba tangible de que tal vez el milagro era posible. Llamó a todos los médicos que habían declarado el caso de Diego imposible. Organizó celebraciones. Se llenó de una esperanza que había estado dormida durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía. Pero también comenzó a depender emocionalmente de Matías de maneras que la asustaban. Él se había convertido no solo en la esperanza de curación para Diego, sino en la fuente principal de alegría en su propia vida. El segundo día que Diego logró doblar las rodillas, Victoria abrazó a Matías con una intensidad que lo sorprendió a él mismo. Era un abrazo maternal genuino, lleno de gratitud y amor. Y por primera vez desde que había comenzado su plan de venganza, Matías sintió una punzada de culpa. Victoria no era solo la mujer que había destruido a su madre. Era también una madre desesperada que había visto sufrir a su hijo durante años, que había gastado fortunas en tratamientos inútiles, que había vivido con la culpa constante de saber que de alguna manera había fallado en proteger a Diego. El día que Diego se puso de pie por primera vez en 2 años, Victoria le dijo a Matías que lo amaba como a un hijo, que cumpliría su promesa, que nunca tendría que volver a las calles porque había encontrado su hogar para siempre. Las palabras salieron de ella con una sinceridad que era imposible fingir,
y Matías se dio cuenta de que su plan estaba funcionando demasiado bien. Victoria realmente lo amaba. Y él, a pesar de todos sus esfuerzos por mantener el odio puro, estaba comenzando a sentir algo parecido al cariño por la mujer que se suponía que debía destruir. Pero los planes de venganza tienen vida propia, y el de Matías había adquirido un impulso que era difícil de controlar. Diego ya no era solo el hijo de su enemiga, era su hermano menor, alguien que dependía de él, que lo admiraba, que había aprendido a sonreír otra vez gracias a su ayuda. Las conversaciones que habían comenzado como manipulación se habían convertido en conexiones genuinas. Diego le contaba sus sueños, sus miedos, sus esperanzas para el futuro, y Matías se encontraba respondiendo con honestidad en lugar de con la calculada manipulación que había planeado. Y Victoria ya no era solo la mujer que había destruido a su madre. Era alguien que lo cuidaba, que se preocupaba por su educación, que lo hacía sentir valioso por primera vez en su vida. Había comenzado a llevarlo a eventos sociales, presentándolo como su hijo adoptivo, defendiéndolo cuando otros comentaban sobre sus orígenes humildes. Era una experiencia de privilegio y protección que Matías nunca había imaginado posible, y que estaba comenzando a erosionar su determinación de destruir a la mujer que se la estaba proporcionando. La tensión entre sus sentimientos genuinos y su plan de venganza estaba destrozando a Matías por dentro. Había momentos en que se despertaba en la madrugada sudando y temblando, atormentado por pesadillas en que Elena aparecía para reprocharlo por traicionar su memoria. Había otras veces en que Victoria lo abrazaba, o Diego le sonreía, y sentía una culpa tan intensa que lo dejaba sin aliento. Estaba viviendo una doble vida emocional que era insostenible. Por un lado, el hijo vengativo de Elena Vázquez que había jurado destruir a Victoria Montemayor. Por el otro, Matías Montemayor, el hijo adoptivo amado que había encontrado una familia en las personas que se suponía que debía odiar. La crisis llegó una noche cuando Diego lo encontró llorando en el jardín. Era 3 meses después de que había comenzado el tratamiento, y Diego ya podía caminar distancias cortas con ayuda de bastones. Había recuperado no solo parte de su movilidad, sino también su personalidad. Era alegre, curioso, lleno de planes para el futuro. Ver a su hermano mayor llorar lo alarmó de una manera que no podía entender completamente. ¿Qué pasa?, le preguntó Diego, sentándose junto a él en el banco del jardín. ¿Es por mamá? ¿Hizo algo? Matías lo miró, este niño que había aprendido a amar a pesar de sí mismo, y se dio cuenta de que estaba en un punto de no retorno. Podía continuar con su plan, revelar la verdad sobre la identidad de Elena y destruir a Victoria, pero eso también destruiría a Diego, que había aprendido a confiar en él, a amarlo como a un hermano. O podía abandonar su venganza, traicionar la memoria de su madre, y elegir la familia que había encontrado sobre la justicia que había jurado obtener. «Mi madre murió odiando a tu madre», le dijo finalmente, decidiendo que Diego merecía al menos parte de la verdad. «Y yo vine aquí planeando vengarla. Pero ahora no sé quién soy. No sé si soy el hijo de una mujer que fue destruida injustamente, o si soy tu hermano, o si soy el hijo que tu madre nunca tuvo». Diego procesó esta información con la seriedad de alguien mucho mayor. «Tu madre tenía razón. Mi madre hizo algo terrible». Matías asintió lentamente. «Sí, algo terrible». Pero también se detuvo, buscando las palabras correctas. «También me ha dado una familia, y te ha dado a ti la oportunidad de caminar otra vez. Y no sé cómo reconciliar esas dos cosas». Diego tomó la mano de Matías, un gesto que habría sido imposible meses atrás cuando estaba consumido por su propia desesperación. «Tal vez», dijo con la sabiduría extraña que a veces tienen los niños que han sufrido, «tal vez la venganza no tiene que ser sobre destruir a alguien. Tal vez puede ser sobre cambiarlos». Las palabras de Diego resonaron en Matías durante días. La idea de que la venganza pudiera ser transformativa en lugar de destructiva era algo que nunca había considerado. ¿Y si el castigo más perfecto para Victoria no era la destrucción, sino la redención forzada? ¿Y si obligarla a amar al hijo de la mujer que había destruido era una forma de justicia más profunda que cualquier exposición pública? La noche antes de que Diego diera sus primeros pasos independientes, Matías tomó una decisión que cambiaría el curso de todo lo que había planeado. En lugar de revelar inmediatamente su identidad, decidió esperar hasta después de que Diego caminara. Hasta después de que Victoria cumpliera su promesa de adopción. Quería que el momento de la revelación fuera perfecto.
Que Victoria estuviera en el pico más alto de su felicidad antes de descubrir la verdad sobre quién había sido responsable del milagro de su hijo. La decisión se cristalizó cuando Diego caminó por primera vez sin ayuda. Victoria organizó una celebración que era parte fiesta médica, parte evento social, parte milagro público. Invitó a médicos que habían declarado imposible la recuperación. Llamó a medios de comunicación para documentar el milagro. Convirtió la curación de Diego en una validación pública de su perseverancia como madre y de su sabiduría al confiar en Matías cuando nadie más creía. En medio de la fiesta, mientras todos celebraban la recuperación de Diego, Victoria tomó a Matías aparte y le entregó los papeles de adopción legales. Habían sido preparados semanas antes, pero ella había esperado este momento para hacerlo oficial. «Eres mi hijo ahora», le dijo con lágrimas en los ojos. «Oficialmente y para siempre. Nada de lo que pase en el futuro cambiará eso». Matías miró los documentos, sintió el peso de la decisión en sus manos, y supo que había llegado el momento de elegir quién quería ser, el hijo vengativo de Elena Vázquez o el hermano adoptivo de Diego Montemayor. Con manos temblorosas, pero con una determinación que lo sorprendió a él mismo, firmó los papeles. Era un acto que selló no solo su adopción legal, sino también su decisión de transformar su venganza en algo más complejo y moralmente ambiguo. Fue después de la fiesta, cuando la casa había vuelto a la calma y solo quedaban los tres, que Matías decidió revelar la verdad. Diego estaba en el sofá, exhausto pero eufórico después de su día de caminar. Victoria estaba revisando los papeles de adopción con una sonrisa que no había tenido en años, y Matías estaba sentado en el suelo, observándolos y sintiendo el peso terrible y hermoso de lo que estaba a punto de hacer. «Mi madre era Elena Vázquez», dijo suavemente, las palabras cayendo en el silencio como piedras en un estanque. Victoria se quedó inmóvil, el color drenándose de su rostro mientras procesaba la revelación. El nombre de Elena la golpeó como un puño en el estómago, trayendo de vuelta 20 años de culpa reprimida, de secretos enterrados, de mentiras que había construido para justificar sus acciones. Diego miró entre Matías y Victoria, sin entender completamente lo que estaba pasando pero sintiendo la tensión que había llenado súbitamente la habitación. «Elena Vázquez», repitió Victoria, su voz apenas un susurro. «La fisioterapeuta». La mujer que no pudo terminar la frase, porque terminarla significaría admitir en voz alta lo que había hecho, y había pasado 2 décadas convenciéndose de que había sido justificado, que Elena había sido la villana de esa historia. «La mujer que destruiste», completó Matías por ella, su voz tranquila pero cargada de años de dolor acumulado. «La mujer cuya carrera arruinaste, cuya vida destrozaste, que murió en la pobreza mientras tú vivías en esta mansión con el dinero que ganaste destruyendo a otras personas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria se desplomó en una silla, sus manos temblando mientras intentaba procesar no solo quién era Matías, sino lo que eso significaba para todo lo que había experimentado en los últimos meses. El hijo que había aprendido a amar era el hijo de la mujer que había odiado. El niño que había salvado a Diego era el mismo que tenía todos los motivos del mundo para destruirla. La ironía era tan devastadora que la dejó sin aliento. «¿Por qué?», le preguntó con voz quebrada. «¿Por qué no me destruiste cuando tuviste la oportunidad? Tenías todas las razones del mundo para odiarme. ¿Por qué ayudaste a Diego? ¿Por qué me permitiste amarte?» Matías se arrodilló frente a ella, tomó sus manos temblorosas y le dijo una verdad que era tan dolorosa como hermosa. «Porque me di cuenta de que destruirte no devolvería a mi madre. Porque vi que Diego era otra víctima de tus decisiones, no un enemigo. Porque descubrí que la venganza más perfecta no es la que destruye al enemigo, sino la que lo obliga a confrontar lo que ha hecho y elegir si quiere ser mejor». Diego, que había estado escuchando en silencio, finalmente entendió la magnitud de lo que había ocurrido. Su hermano, el niño que había salvado su vida y le había devuelto la capacidad de caminar, era el hijo de una mujer que su madre había destruido. Todo lo que había experimentado en los últimos meses había sido construido sobre una base de venganza que se había transformado en amor, y esa realización lo llenó de una mezcla de terror y admiración que no sabía cómo procesar. «¿Me odias?», le preguntó Diego a Matías, su voz pequeña y vulnerable. «¿Odias lo que soy? ¿Odias que sea su hijo?». La pregunta destrozó algo dentro de Matías. Ver a Diego, que había luchado tanto por recuperar no solo su movilidad, sino también su voluntad de vivir,
preguntándose si era digno de amor por los pecados de su madre. Era más doloroso que cualquier cosa que Victoria hubiera hecho directamente. No, respondió con una firmeza que sorprendió a todos en la habitación, incluido él mismo. Te amo. Eres mi hermano. Y nada de lo que haya pasado entre nuestras madres cambia eso. Pero Victoria no estaba preparada para dejar que la revelación pasara sin consecuencias. La culpa que había estado reprimiendo durante 2 décadas estalló como una presa rota. Pero en lugar de arrepentimiento, lo que surgió fue una furia defensiva. «¿Cómo te atreves?», le gritó a Matías, poniéndose de pie con una velocidad que hizo que Diego se encogiera. «¿Cómo te atreves a venir a mi casa, a fingir que me amas, a manipular a mi hijo? ¿Todo para qué? ¿Para hacerme sentir culpable por decisiones que tomé hace 20 años?» Elena era una amenaza, continuó Victoria, su voz subiendo de volumen con cada palabra. Estaba destruyendo mi matrimonio, seduciendo a mi esposo, aprovechándose de su vulnerabilidad. Hice lo que cualquier mujer habría hecho para proteger su familia. «¿Proteger tu familia?», replicó Matías, levantándose también, toda su compostura cuidadosamente construida, comenzando a resquebrajarse. «Es así como justificas arruinar la vida de una mujer inocente. Es así como duermes por las noches, diciéndote que Elena merecía morir en la pobreza porque tu esposo se enamoró de ella. Tu madre era una cazafortunas», gritó Victoria, las palabras saliendo como veneno que había estado guardando durante décadas. Una mujer de barrio que vio una oportunidad de escalar socialmente y no le importó destruir un matrimonio para conseguirlo. «Mientes», rugió Matías, toda pretensión de autocontrol abandonada finalmente. «Mi madre era brillante, era talentosa, era todo lo que tú nunca pudiste ser, y la destruiste porque no podías soportar que alguien como ella pudiera ser mejor que tú». Diego observaba horrorizado cómo las 2 personas que más amaba en el mundo se destrozaban mutuamente con palabras que no podían ser retiradas. Se puso de pie con dificultad, sus piernas todavía débiles pero determinado a detener la destrucción que se estaba desarrollando frente a él. «Basta», gritó con una voz que sonaba más madura de lo que debería ser posible. «Los dos basta». Pero Victoria y Matías estaban demasiado perdidos en su dolor y su rabia para escucharlo. Victoria había comenzado a sacar de su escritorio una caja que había mantenido cerrada durante años. Una caja que contenía fotografías, cartas, evidencia de la relación entre Elena y su difunto esposo. «¿Quieres saber la verdad sobre tu preciosa madre?», le preguntó a Matías con una sonrisa cruel. «¿Quieres ver las cartas de amor que le escribía a mi esposo? ¿Quieres leer los planes que tenían para irse juntos, para dejarme con nada?» Matías miró las fotografías que Victoria arrojó sobre la mesa. Elena y el esposo de Victoria abrazándose, besándose, claramente enamorados. Era evidencia irrefutable de que la relación había sido real, de que Elena no había sido solo una víctima inocente, sino también una participante activa en la destrucción del matrimonio de Victoria. Por primera vez desde que había comenzado su plan de venganza, Matías se enfrentó a la posibilidad de que su madre no hubiera sido completamente inocente, de que tal vez Victoria había tenido razones para actuar como lo hizo. «Pero eso no justifica lo que hiciste», dijo finalmente, su voz más quieta pero no menos intensa. «Incluso si mi madre se enamoró de tu esposo, incluso si planearon irse juntos, eso no justifica que fabricaras evidencia de negligencia médica, que sobornaras testigos, que destruyeras su carrera y su futuro. Había formas legales de manejar un divorcio, formas civilizadas de dividir los bienes. Elegiste la crueldad porque querías castigarla por atreverse a ser feliz con el hombre que tú habías perdido». Victoria se desplomó nuevamente, las fotografías temblando en sus manos. «Tenía 25 años de matrimonio», susurró. «Había dedicado mi vida entera a construir esa familia, a ser la esposa perfecta, la madre perfecta. Y ella llegó, y se lo llevó todo en 6 meses. ¿Cómo se suponía que reaccionara? ¿Con comprensión? ¿Con perdón? «Con humanidad», respondió Matías simplemente. «Con la misma humanidad que yo estoy mostrándote ahora, a pesar de lo que le hiciste a mi madre». Diego había recogido una de las fotografías del suelo y la estaba estudiando. Era una imagen de Elena sonriendo, joven y hermosa, con una felicidad que irradiaba desde sus ojos. «Se parece a ti», le dijo a Matías. «Tiene sus ojos, su sonrisa». Luego miró a Victoria con una seriedad que era devastadora en su simplicidad. «¿La odiaste porque era feliz?»,
La destruiste porque tenía algo que tú querías. La pregunta de Diego golpeó a Victoria como una bofetada. Viniendo de su hijo, del niño que había luchado por salvar, que había sido curado por el hijo de la mujer que había odiado, tenía un peso que las acusaciones de Matías no habían logrado. «No lo entiendes», le dijo a Diego, su voz quebrada. «Eras muy pequeño. ¿No viste cómo se desintegró nuestra familia? Cómo tu padre dejó de hablarme. Cómo dejó de tocarte. Cómo se convirtió en un extraño en su propia casa». Pero eso era culpa de Elena. Presionó Diego, con la persistencia terrible de un niño que ha aprendido a hacer las preguntas difíciles. ¿O era porque papá ya no te amaba y encontró a alguien que sí lo amaba? Victoria no pudo responder, porque la respuesta requería una honestidad que había estado evitando durante 2 décadas. Su matrimonio había estado muriendo mucho antes de que Elena apareciera. Su esposo había comenzado a resentirla años antes del accidente, cansado de su naturaleza controladora, de su necesidad obsesiva de mantener las apariencias, de su incapacidad para mostrar vulnerabilidad o afecto genuino. Elena no había destruido su matrimonio. Había sido el catalizador que había expuesto cómo de muerto había estado durante años. Elena le devolvió las ganas de vivir, admitió finalmente Victoria, las palabras saliendo como si cada una fuera un vidrio que tuviera que tragar. Después del accidente, él había perdido toda esperanza. Yo intenté ayudarlo, pero yo no sabía cómo. No sabía cómo tocar a alguien que estaba roto sin romperme yo también. Elena sí sabía. Ella tenía algo que yo nunca tuve. La capacidad de sanar a las personas no solo físicamente, sino emocionalmente. Era la primera vez en 20 años que Victoria había admitido en voz alta lo que había sabido todo el tiempo. Que Elena había sido mejor que ella en las formas que realmente importaban. No más rica, no más poderosa, pero sí más compasiva, más cálida, más capaz de conectar con el dolor de otras personas sin perderse en el suyo propio. «Por eso la odiabas tanto», dijo Matías, con una comprensión que era tan dolorosa como reveladora. «No porque te hubiera quitado a tu esposo, sino porque te había demostrado que podías haber sido mejor. Que si hubieras elegido la compasión sobre el control, la vulnerabilidad sobre la perfección, tal vez podrías haber salvado tu matrimonio tú misma». Victoria asintió lentamente, lágrimas cayendo por primera vez en años. La odiaba porque era todo lo que yo podría haber sido si hubiera tenido el valor de ser vulnerable. Y cuando la destruí, me convertí en todo lo que juré nunca ser, cruel, vengativa, monstruosa. Pero Diego, que había estado procesando todo en silencio, hizo la pregunta que cambiaría todo. ¿Y papá? Realmente murió en un accidente. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Victoria miró a Diego, luego a Matías, sabiendo que había llegado al momento de la verdad final, la confesión que había estado evitando incluso en sus propios pensamientos más oscuros. «Tu padre», comenzó Victoria, su voz apenas audible, «se suicidó. 6 meses después de que Elena perdiera su licencia, cuando se dio cuenta de lo que yo había hecho, de cómo había destruido a la mujer que amaba, se mató. El accidente automovilístico fue una mentira. Él condujo directo contra ese árbol a 120 kilómetros por hora. Diego se desplomó en el sofá como si le hubieran disparado. La revelación de que su padre no solo había muerto, sino que se había quitado la vida por la culpa de lo que Victoria había hecho. Era más de lo que podía procesar. «¿Sabías?», le preguntó a Matías. «¿Sabías que papá se había matado por culpa de mamá?». Matías asintió lentamente. «Elena me lo contó antes de morir. Me contó todo». «¿Y aún así decidiste no destruirla?», preguntó Diego, mirando a su hermano con una mezcla de admiración y horror. «Sabiendo que había causado la muerte de tu madre y de mi padre, ¿aún así elegiste salvarme?». «Te salvé porque tú no eras responsable de los pecados de tu madre», respondió Matías. «Y porque me di cuenta de que la venganza que Elena quería era la misma que había matado a tu padre. Destructiva, tóxica, incapaz de crear nada bueno. Elegí una venganza diferente. Obligar a Victoria a amar al hijo de la mujer que había odiado, forzarla a confrontar su crueldad a través del amor». Victoria se dio cuenta entonces de la sofisticación diabólica de lo que había ocurrido. Matías no había renunciado a su venganza, la había perfeccionado. La había obligado a enfrentar sus crímenes no a través del castigo, sino a través del amor. La había convertido en la madre que Elena nunca pudo ser. La había obligado a dar a su hijo todo lo que le había quitado a Elena.
Era una venganza tan sutil y devastadora que había tomado meses comprenderla completamente. ¿Pero a qué precio?, preguntó Victoria, mirando a Matías con una nueva comprensión. ¿Qué te costó a ti fingir amarme durante todos estos meses? ¿Qué te costó traicionar la memoria de tu madre por construir una familia con sus enemigos? Matías tardó en responder, porque la pregunta tocaba el corazón de su tormento interno. Me costó todo, admitió finalmente. Me costó todo, admitió finalmente. Me costó mi rabia, que era lo único que me había mantenido vivo después de que Elena muriera. Me costó mi identidad como su hijo vengador. Me costó la simplicidad moral de saber quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Pero también me dio algo que nunca pensé que tendría: una familia. ¿Y ahora qué?, preguntó Diego, mirando entre Victoria y Matías. Ahora que sabemos toda la verdad, ¿qué hacemos con ella? Era la pregunta que había estado colgando en el aire desde que Matías había revelado su identidad. Habían llegado a un punto donde era imposible volver atrás, donde las mentiras y los secretos habían sido reemplazados por verdades que eran dolorosas pero liberadoras. Pero saber la verdad no resolvía automáticamente cómo vivir con ella. Victoria fue la primera en hablar. Voy a hacer todo lo que pueda para reparar el daño que causé, dijo con una determinación que sorprendió a ambos niños. Voy a usar mi fortuna para crear una fundación en nombre de Elena Vázquez, para ayudar a otras familias que han sido destruidas por la negligencia médica y la corrupción. No puedo devolverle la vida, pero puedo honrar su memoria. ¿Y nosotros?, preguntó Diego. ¿Qué somos ahora? ¿Todavía somos una familia, o éramos solo una mentira construida sobre venganza? Matías miró a Diego, luego a Victoria, y se dio cuenta de que había llegado al momento de la elección final. Podía aferrarse a su identidad como el hijo de Elena Vázquez, mantener viva la llama del resentimiento y la sed de justicia, o podía elegir ser Matías Montemayor, el hermano mayor que había salvado a Diego, el hijo adoptivo que había encontrado una familia en el lugar más improbable. Somos lo que elijamos ser, dijo finalmente. Podemos ser una familia construida sobre verdades dolorosas pero honestas. O podemos ser extraños que comparten secretos terribles, pero tenemos que elegir todos, juntos. Diego se puso de pie, todavía inestable sobre sus piernas pero determinado. Caminó hasta donde estaba Matías, y le puso una mano en el hombro. Elijo ser tu hermano, dijo simplemente. No importa quiénes eran nuestras madres, no importa lo que pasó antes de que nos conociéramos. Eres la persona que me salvó, que me enseñó a caminar otra vez, que me enseñó a vivir otra vez. Eso es lo que importa. Victoria los miró a ambos. Estos dos niños que habían sido forzados a madurar demasiado rápido por las decisiones destructivas de los adultos en sus vidas, y tomó su propia decisión. Elijo intentar ser la madre que ambos merecen, dijo, su voz temblando pero firme. No puedo deshacer el pasado, pero puedo intentar construir un futuro mejor. Si me dejan. Matías sintió que algo dentro de él se rompía y se reparaba al mismo tiempo. Era como si hubiera estado cargando un peso enorme durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía estar sin él. Elijo quedarme, dijo finalmente. Elijo ser tu hijo y su hermano. Pero también elijo recordar a Elena, honrar su memoria siendo mejor de lo que ella pudo ser. Los meses que siguieron fueron los más complicados y los más sanadores en la vida de los tres. Victoria cumplió su promesa de crear la Fundación Elena Vázquez, pero no se detuvo ahí. Comenzó a investigar activamente otros casos en los que había usado su influencia para encubrir negligencias médicas, contactando a las familias afectadas, ofreciendo reparaciones financieras, usando su red de contactos para exponer la corrupción que había ayudado a crear. Era un proceso doloroso que la obligaba a confrontar diariamente el alcance del daño que había causado, pero también le daba un propósito que había estado faltando en su vida durante décadas. Diego se convirtió en un activista apasionado por los derechos de los niños con discapacidades, pero también por los derechos de los huérfanos y los niños de la calle. Había desarrollado una empatía profunda por el sufrimiento de otros, nacida de su propia experiencia de trauma y recuperación. Su historia de curación se volvió pública, pero no como la celebración de un milagro médico que Victoria había planeado originalmente, sino como un testimonio del poder de la verdad y el perdón para sanar heridas que parecían irreparables. Matías estudió medicina con una dedicación que bordeaba la obsesión, pero no como había planeado originalmente para honrar a Elena. En lugar de eso,
Se especializó en medicina de rehabilitación y terapia psicológica, combinando los conocimientos técnicos que Elena le había transmitido con una comprensión profunda del trauma emocional que había adquirido a través de su propia experiencia. Se convirtió en el tipo de médico que Elena había sido, alguien que veía a los pacientes como personas completas, no solo como colecciones de síntomas que necesitaban ser curados. Pero el proceso de sanación no fue lineal ni fácil. Había días en que Victoria se despertaba abrumada por la culpa, incapaz de entender cómo Matías podía siquiera estar en la misma habitación que ella, y mucho menos llamarla madre. Había noches en que Matías se encontraba llorando por Elena, sintiéndose como si hubiera traicionado su memoria al amar a la mujer que la había destruido. Había momentos en que Diego se sentía abrumado por el peso de ser el centro de una historia tan compleja, de ser la razón por la que dos personas que tenían todos los motivos para odiarse, habían encontrado una forma de amarse. Pero también había momentos de gracia inesperada. Como la noche en que Victoria encontró a Matías leyendo un libro de medicina que había pertenecido a Elena. Un libro que había comprado en una subasta de sus pertenencias sin saber de quién había sido. Cuando se dio cuenta de la conexión, en lugar de sentir dolor, sintió una extraña sensación de completitud, como si Elena estuviera de alguna manera presente en la educación de su hijo, guiándolo desde más allá de la muerte, a través de los conocimientos que había dejado atrás. O como el día en que Diego decidió que quería aprender fisioterapia para poder ayudar a otros niños como él había sido ayudado. Cuando le pidió a Matías que le enseñara las técnicas que Elena había desarrollado, no se sintió como una traición a ninguna de las dos madres que habían moldeado su vida, sino como una forma de honrar tanto el sacrificio de Elena como la transformación de Victoria. 5 años después de aquella primera confrontación en el hospital, los tres se encontraron de vuelta en el mismo lugar, pero esta vez como voluntarios en la nueva ala pediátrica que Victoria había financiado en memoria de Elena. Diego, ahora de 13 años y completamente recuperado, trabajaba con niños que acababan de llegar en sillas de ruedas, compartiendo su historia no como un milagro médico sino como un testimonio del poder de la esperanza y la determinación. Victoria había comenzado a usar su experiencia personal para ayudar a otras madres que estaban lidiando con la culpa y el trauma de tener hijos con discapacidades, ofreciendo no solo recursos financieros, sino también apoyo emocional nacido de su propia experiencia. Y Matías, ahora de 16 años, y ya aceptado en programas preuniversitarios de medicina, había comenzado a trabajar con familias que habían sido destruidas por la negligencia médica y la corrupción, ayudándolas a navegar el sistema legal y médico, pero también ayudándolas a encontrar formas de sanar que no dependieran únicamente de la venganza o la justicia legal. Un día, mientras trabajaban juntos organizando suministros médicos para familias de bajos recursos, Victoria le preguntó a Matías algo que había estado evitando durante años. ¿Crees que Elena estaría orgullosa de lo que nos hemos convertido? Matías se detuvo en lo que estaba haciendo y consideró la pregunta seriamente. Creo que al principio habría estado confundida, respondió finalmente. Habría esperado que te destruyera, que te hiciera pagar por lo que le hiciste. Pero creo que eventualmente habría entendido que encontramos una forma de justicia que era más poderosa que la venganza. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó Victoria, genuinamente curiosa. Porque, dijo Matías, sonriendo con una mezcla de tristeza y paz, me enseñó que el propósito de la medicina no es castigar a la enfermedad, sino sanar al paciente. Y nosotros éramos todos pacientes, todos dañados por lo que pasó entre Elena y tú. La venganza habría sido como amputar una extremidad infectada, efectiva para detener la propagación del daño, pero destructiva para el organismo como un todo. Lo que elegimos en su lugar fue más como una cirugía reconstructiva, dolorosa, complicada, pero diseñada para restaurar la función en lugar de simplemente eliminar el problema. Diego, que había estado escuchando mientras clasificaba medicamentos, añadió su propia perspectiva. Además, Elena consiguió lo que realmente quería. Quería que su hijo tuviera una familia, una educación, una oportunidad de usar sus talentos para ayudar a otros. Conseguiste todo eso, solo que no de la forma que ella había planeado. Victoria se dio cuenta de que los dos niños habían llegado a una comprensión del perdón y la justicia que era más sofisticada que cualquier cosa que ella había desarrollado en 40 años de vida. Habían tomado una historia de traición y venganza, y la habían transformado en algo más complejo pero también más esperanzador. Esa noche,
Por primera vez en 20 años, Victoria escribió una carta a Elena. No la envió, por supuesto, pero el acto de escribirla fue catártico de maneras que no había anticipado. Elena, escribió, no puedo pedirte perdón porque no hay forma de que me escuches, y porque el perdón no se puede pedir, tiene que ser ganado. Pero puedo decirte que tu hijo se ha convertido en el hombre que tú habrías querido que fuera. Compasivo, inteligente, dedicado a usar sus talentos para sanar a otros, se ha convertido en mi hijo también, no porque haya reemplazado tu memoria, sino porque me ha enseñado que el amor no es un recurso limitado que se agota al compartirlo. No puedo deshacer lo que te hice, no puedo devolverte los años que perdiste, la carrera que destruí, la felicidad que te quité, pero puedo criar a tu hijo con el amor y el respeto que merece. Puedo usar mi privilegio para honrar tu memoria ayudando a otros que han sufrido como tú sufriste. Y puedo intentar cada día ser la persona que tú habrías sido si yo no hubiera interferido en tu vida. Tu hijo me ha enseñado que la venganza más perfecta es la transformación del enemigo en algo mejor de lo que era antes. Me has vencido de la manera más completa posible, convirtiendo a tu hijo en mi redención. A la mañana siguiente, Victoria quemó la carta en el jardín donde Matías y Diego habían tenido su primera conversación honesta, años atrás. Mientras las cenizas se dispersaban en el viento, sintió como si finalmente estuviera liberando no solo su culpa, sino también su necesidad de aferrarse al pasado. Matías la encontró ahí, de pie junto a las cenizas de la carta, y sin decir nada, se paró junto a ella. Habían desarrollado una forma de comunicación que no requería palabras, una comprensión mutua nacida de años de navegar la complejidad moral de su relación. ¿Sabes lo que es lo más extraño de todo esto?, le dijo Matías después de un largo silencio. ¿Qué?, preguntó Victoria. Que Elena consiguió su venganza después de todo, solo que no fue la venganza que ella había planeado. Su venganza fue crear un hijo que era lo suficientemente fuerte como para perdonar, lo suficientemente sabio como para transformar el odio en amor, lo suficientemente compasivo como para ver que incluso sus enemigos podían ser salvados. Esa es una venganza más poderosa que cualquier destrucción que podría haber planeado. Victoria asintió, entendiendo finalmente que había sido vencida de la manera más completa y hermosa posible. Elena había criado a un hijo que era capaz de una humanidad que ella misma nunca había logrado alcanzar, y que había usado esa humanidad para transformar a su enemiga en su familia. Diego se unió a ellos en el jardín, caminando con la confianza de alguien que había recuperado no solo su movilidad física, sino también su fe en la posibilidad de la redención. Los tres se quedaron ahí, en silencio, no como víctimas y perpetrador, sino como una familia que había sido forjada en el fuego del trauma y templada por la decisión consciente de elegir el amor sobre el odio. Y en ese momento de quietud perfecta, con las cenizas de 20 años de dolor dispersándose en el viento, y el futuro extendiéndose ante ellos como una página en blanco esperando ser escrita, los tres supieron que habían logrado algo que pocos lograban. Habían transformado una tragedia en una historia de redención. Habían convertido enemigos en familia, y habían demostrado que a veces la justicia más perfecta no es la que castiga al culpable, sino la que lo transforma en algo mejor de lo que era antes.